Y hablando de patria, hoy 10 de noviembre hay mucha historia que contar, Yami. Por supuesto, hoy nos acompaña el profesor Rommel Escarreola, historiador. Yo estoy segura que muchos lo conocen y está aquí para conversarnos un poco acerca de esa historia, los mitos, las realidades del 10 de noviembre, profesor. Sí, encantado. Profe, y casualmente me voy a quedar con las palabras de Yami, mito, realidad, automáticamente, mito, realidad, Rufina Alfaro para ese 10 de noviembre. Bueno, hay dos posiciones. La primera posición es que Rufina Alfaro nació en esa región, creció y fue una de las que intervino en el movimiento de independencia de 1810. Y eso es la tradición común, o lo que se llama en historia la historia oral, no la historia escrita, y que fue una heroína. E incluso el 10 de noviembre, hoy, se celebra en San Miguelito el Paseo de las Carretas y se da una condecoración a personajes distinguidos del distrito denominada Condecoración Rufina Alfaro. Pero hay otro aspecto, que es el aspecto de la historia, del análisis de los hechos y de las pruebas. Si no hay pruebas, entonces la persona, el elemento, el suceso no existe. Y frente a ese hecho tenemos que Rufina Alfaro en la historia escrita no aparece. No aparece en ninguna gaceta oficial de todo el siglo XIX. No aparece en ningún discurso que se haya realizado durante todo el siglo XIX. En la Biblioteca de Colombia, y estoy hablando de lugares donde están los depositorios de los documentos, no se ha encontrado ningún documento que hable de Rufina Alfaro. Y por tanto, los que de una u otra forma nos dedicamos al campo de la historia, todo hecho es verídico siempre tengas las pruebas. Si no tienes la prueba, entonces no es válido. Pero también hay una parte de la historia que es la parte de la historia oral. Pero ¿hasta dónde es válida la parte de la historia oral? Y encontramos que en la historia oral lo que se ha recogido son datos totalmente contradictorios. Al ser contradictorio, eso no nos da un sentido de validez absoluta. ¿Cómo qué datos, profesor? Bueno, Castillero, Ernesto J. Castillero, que lleva el nombre de la Biblioteca Nacional de Panamá, él fue uno de los primeros que escribió sobre Rufina Alfaro en una revista Lotería de la década del 40. Otros personajes han escrito y hay personas que escriben comúnmente en los periódicos en el mes de noviembre, pero los datos no coinciden. Uno dice que es morena, uno dice que es blanca, uno dice que gritó, la otra dicen que vendía tamales en los cuarteles a los militares. O sea, no hay o no existe el elemento oral que pueda demostrarlo. Ahora, frente a estas dos corrientes, una sí existe porque hay apellidos Alfaro en Los Santos ahora. Y esa es una prueba que me mencionó un periodista en una ocasión. Sí, en Los Santos hay familia Alfaro. De ahí... Profesor, y hablando de los santos, ¿por qué cree usted que se ha apegado mucho la población santeña, la comunidad santeña, a esta imagen de Rufina Alfaro? Buscando héroes. Todo país necesita héroes. Todo país para consolidarse, para sentirse fuerte, para sentirse con autenticidad de panameño, necesita una figura. En el siglo XIX hablábamos de la figura de Simón Bolívar porque cuestionaba. Y aquí hay más héroes en la historia de Panamá y hay una lista enorme. Pero, ¿por qué en Los Santos? Ahora les voy a tratar de brevemente explicarlo. Porque Los Santos es una región tradicional que no es como la zona de tránsito de la ciudad de Panamá. O sea, usted no ve en los carnavales a alguien con pollera en Panamá. Muy poco realmente, profesor. Sí, entonces en la década del 40, vean las fotos, en la década del 50, 60, 70, ya eso ha sido borrado de la historia por dos situaciones. Una, por la penetración cultural, porque queremos hacer los carnavales igual que lo hacen en Miami,
igual que lo hacen en otro lado. Entonces, le perdemos el valor y la esencia del panameño porque ponemos una tarima a un poco de gente a bailar. Ve cómo ha sucedido. Pero ¿qué es lo que sucede en los carnavales, en Los Santos y en otras provincias? Se celebran las fiestas patrias con el traje típico. ¿Por qué? Porque no son regiones tan penetradas culturalmente. Ejemplo, en los Estados Unidos canta el himno nacional de los Estados Unidos en rock, lo tocan en rock y aquí queremos hacer lo mismo, ¿no? Lo tocan en otro compás que no sea el 4x4, que es el himno marcial. Allá lo tocan en Inglaterra de otra forma, entonces queremos imitarlo en Inglaterra, no guardarlo en nosotros. Y hay que rendirle Exacto. un homenaje y un respeto a nuestros símbolos ¿Cómo patrios, no? profesor. Yo ¿Sí? quería irme más que nada a consultarle por el hecho que se da el 10 de noviembre con Rufina Alfaro. Ok. ¿Se da un hecho sangriento o no sangriento? ¿Cómo relata la historia ese momento? Bueno, no es un hecho sangriento. Nuestras independencias, ninguna ha sido sangrienta. Y no es el momento para hacer puntual en esos hechos. Lo que sucedió es que en Los Santos el pie de fuerza militar había disminuido. O sea, la presencia militar colombiana del centralismo colombiano había disminuido. Y de ahí habían pasado a la ciudad de Panamá y de la ciudad de Panamá a Sudamérica a combatir los ejércitos del libertador Simón Bolívar. Al bajar el pie de fuerza militar, el ejército, entonces estaban todas las condiciones. La población no se iba a poder rebelar frente a un ejército armado con campesinos y pequeños propietarios que no tenían armas. Entonces, yo considero que ese es uno de los aspectos fundamentales que dieron las condiciones para eso. Además, el acta de independencia del 10 de noviembre dice lo siguiente: nosotros nos unimos, parafraseando a la República de Colombia, en ese tiempo era Nueva Granada, porque estamos siguiendo los pasos o la línea del libertador Simón Bolívar. O sea, había que buscar una figura. Y la figura era Simón Bolívar, que después posteriormente se da en 1826 un congreso anfitriónico. Pero el punto es lo siguiente: ¿por qué? ¿Y quién firma el acta de independencia de Los Santos? Don Segundo de Villarreal. ¿Conocemos quién es Segundo de Villarreal? Tampoco. Pero tenemos un poquito más de datos. Pero tenemos la firma de Segundo de Villarreal y los que participaron en la gesta de independencia. Hasta la iglesia firmó el acta de independencia en la Villa de Los Santos. Posteriormente hay el grito de independencia el acta de independencia de Veraguas, que fue posteriormente, que fue el 1 de diciembre, el acta de independencia de Portobelo también, y después el acta de independencia del 28 de noviembre de 1821 en la ciudad de Panamá. Profesor, es decir, que se le ha dado más relevancia a la figura de Rufina Alfaro, tomando en cuenta pues que es una figura pues que quizás ha sido ficticia. ¿Sí? Se le ha dado más relevancia a Rufina Alfaro que a los verdaderos próceres de una fecha tan importante como el 10 de noviembre. Usted acierta y estoy de acuerdo con lo que usted dice. ¿Conocemos a Segundo de Villarreal? No. Se ha hablado, se conoce muy poco, profesor. Sí. En el distrito de San Miguelito, también mucha gente, pues santeños han emigrado a este distrito. La celebración que se realiza no en la capital, pero sí en el distrito de San Miguelito, ¿cómo usted evalúa también esta celebración a su juicio? Mi juicio es, primero, antes de contestarle las preguntas, toda nación, todo país necesita héroes. Necesita figuras icónicas que representen lo que ese país quiere ser en el futuro o lo que fue. Rufina Alfaro, hago el juicio. ¿Existió o no existió? Pero si no existió y Rufina Alfaro cohesiona, y además una cosa, también hay que buscar un elemento. La sociedad del siglo XIX a principios era extremadamente machista. ¿Nuestra sociedad no es machista en la actualidad? Sí. Todavía lo es. Todavía lo es. Relega a las mujeres a un segundo plano porque dice que los hombres son más inteligentes. Eso es mentira, las mujeres son más inteligentes que los hombres. Entonces tenemos, en algunos aspectos,
La aclaración, profesor. Sí, tenía que puntualizar eso. Entonces tenemos que, por ser mujer es un elemento esencial, no es un hombre. Y yo planteo ante la sociedad y ante los medios que si no existió, pero Rufina cohesiona el sentimiento nacional, cohesiona el sentimiento patriótico, que tanto así que los santeños son los que celebran en San Miguelito y en Chorrera y en los otros lugares del interior, ese día, y le rinden homenaje, también debemos rendirle homenaje a Segundo de Villarreal y a todos los que firmaron el acta de independencia. Ahora bien, conclusión, es válido hacer meritorio a Rufina Alfaro, sí, aunque no haya existido. ¿Por qué? Porque si Rufina Alfaro y otros países europeos tienen elementos o figuras que nunca existieron y son icónicas y son símbolos que cohesionan la nacionalidad de esos países. Ahora, si Rufina Alfaro no existió, pero otros dicen que existió, entonces yo tomo el término medio y digo, pueda que haya existido y pueda que no haya existido, pero si no existió y cohesiona la memoria de los panameños, la nacionalidad, el sentimiento patrio, el orgullo nacional, el sentido de soberanía, el sentido de arraigo a la patria, a la tierra, al hombre auténtico, al campesino del interior y a las mujeres del interior, porque no me la dejen por fuera. Así es, profesor. Siempre me la dejan por fuera. ¿No? Bueno, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, 10 de noviembre, una fecha muy importante para nuestro país. Por supuesto, dando a conocer información importante de la historia, importante todos esos detallitos que da a conocer a través de En la Mañana.